Esta es una producción de Grupo Fórmula. El metro de la Ciudad de México es una obra que data del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. O sea, es una obra antigua. La línea 1, la línea 2 fueron las primeras. Yo como estudiante viajé mucho en el metro. Cuando empezaba yo mi carrera, pues, si tenía que ir al centro, que iba yo a ir en coche, iba en el metro. El metro era un medio de transporte excelente, porque además lo mantenían inmaculado, siempre limpio, todo funcionaba. Bueno, pero el problema es que pasaron los gobiernos y lo fueron descuidando. Hay que decirlo, construyeron nuevas líneas, etcétera, pero le fueron dedicando cada vez menos dinero al mantenimiento. Tanto que hace algunos años voló uno de los tableros de control que dicen que ya ese tablero lo usaban, pero pegaban los alambres con Durex porque estaban todos rotos, que ponían notitas en estas notitas que pegas para que la gente supiera qué hacer. O sea, un desastre, hasta que un día hizo cortocircuito y un accidente, todo el asunto. Pues tenemos la línea 12, que se construyó mal y se mantuvo peor. En fin, es la historia del metro, lo que fue un motivo de orgullo para los mexicanos que conocimos ese metro en los 70s, 80s, ya en los 90s empezó a fallar el asunto. Pero aparentemente todavía hay que hacer más cosas, Guillermo. Y a veces algunos colaboradores del metro, ejecutivos, no ayudan tanto. Sí, y por ahí me dijeron que hay un paisano tuyo que está haciendo cosas, no te digo, las voy a verificar, pero parece que está consiguiendo lana para su propia próxima campaña de gobernador en el Infonavit. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Es la 4T, ya se acabó la corrupción. Medio paisano porque es yucateco. Pero bueno. Perdóname, tu medio paisano se ostenta como quintanarroense. De nacimiento, pero toda su vida ha vivido en Yucatán. Bueno, el tema del metro, efectivamente, quiero recordar que hace algunas semanas comentábamos aquí en tu espacio, particularmente del subdirector de Administración y Finanzas, Fidel Rodríguez, que habían muchísimas quejas en su contra porque tenía como una especie de grupo de empresas a las que siempre les tocaban las asignaciones, los contratos, etcétera. Pero lo más grave, que las áreas requirientes piden un tornillo de un tamaño y él les mandaba otra cosa que no era, que no tenía la calidad. Y comentábamos en esa ocasión aquí en tu programa que ya había un grupo importante de funcionarios, empleados y empresarios que estaban recolectando esa información para eventualmente proceder en contra de este funcionario. Cuando lo comentamos aquí en tu programa, y obviamente pues esa es información que fluyó, el director del metro, Guillermo Calderón, que debo de decir que goza de fama de ser honesto, muy preocupado, pues inició una investigación para ver qué era lo que estaba pasando y pues por ahí parece que este señor está muy bien protegido y no procedió a más allá, ¿no? Fidel Rodríguez Maldonado es el subdirector general de Administración y Finanzas. Sí, ese es. Bueno. ¿Qué experiencia tiene en empresas de este tipo? Porque yo puedo entender que tal vez pide un tornillo de algún tamaño y llega otro, pues porque no sabe. Oye, no pidas todo, Guillermo. No, pero lo que pasa es que en la administración pública sí es muy específico cuando se firma un contrato para hacer una licitación, las características, incluso si no las cumples, eso es motivo de descalificación. Y no estoy hablando del metro, de cualquier dependencia. Bueno, aquí el tema es que después de que lo comentamos, pues ya nos compartieron un ejemplo que ya está en tu poder, que es un contrato para la modernización de torniquetes. Y también nos compartieron la respuesta del área requiriente donde dice, no, esto no es lo que te pedí, no es el tamaño, no son las características, no tiene la calidad. Y esto pues nos sirve como ejemplo por aquello que habíamos comentado de que hay una forma de operar de este personaje que, como ya lo comentábamos también, hay muchas quejas al respecto que se han hecho públicas en diferentes medios como aquí contigo. Y que pues yo lo que sí debo de insistir, porque aunque no tengo el gusto de conocerlo, a mí me dicen que el director general es una persona decente, que está dedicado a su chamba técnica, es digamos un especialista en algunos temas, no se mete mucho en la administración y pues este señor Fidel Rodríguez hace y deshace al parecer a su completo antojo. Bueno, es el subdirector de Administración y Finanzas. A ver, pero hay pruebas, ya sabes que de repente
hay gente que no aporta pruebas y tiene miedo de que le apliquen el 33, aunque sea mexicano, ¿no? Ya sabes. No, ¿por qué? Porque les da miedo que los vayan a correr, que el jefe resulte muy violento. Así yo me entero de muchas cosas y dame pruebas, no, me van a correr, se puede ir contra mi familia. Realmente hay jefes que inspiran terror, ¿no? Pero ojalá pudiéramos aportar esas pruebas, Guillermo. En este caso, lo que nos compartieron, evidentemente lo que nos compartieron no puede calificarse como una prueba de un acto de corrupción, pero sí de una forma de operar en que el área requiriente... De ineficiencia. Si ya se tiene pide un tornillo de 2 pulgadas y el tornillo mide 3, obviamente hay ineficiencia y nunca se deberían haber aceptado esos tornillos, ¿no? En el ejemplo que te envié, tenemos el contrato y cómo se establecen las características y la respuesta del área requiriente diciendo, no, esto no es lo que te pedí, no corresponde y no es la calidad. Como un ejemplo, sí, de acuerdo contigo, de ineficiencia y de inoperancia. No podemos partir de la base que eso es un acto de corrupción porque no nos es suficiente. El asunto es que estas quejas vienen desde hace 4 años y que son continuas y que por lo menos ya nos enviaron un primer ejemplo que nos puede Como servir. diría el presidente López Obrador, tú tienes otros datos. No, lo que pasa es que si vamos a actuar como el presidente, vamos a poder acusar sin pruebas. Y no se trata de eso, ¿no? Porque el presidente le gusta acusarnos a los periodistas sin prueba alguna, o a gobiernos extranjeros o lo que sea, y tiene toda la libertad de hacerlo, pero nosotros vamos a ser un poco más estrictos y vamos a mostrar esas pruebas para que se entere bien el señor, el director del metro, que es Guillermo Calderón. Marco. Yo creo que estos elementos son suficientes para iniciar una investigación a fondo. Estamos hablando de un servicio utilizado por millones de personas, que además tiene un antecedente donde el colapso de la línea 12 del metro, pues murieron personas inocentes, ¿no? Me parece que los errores y la corrupción mata, y ya tenemos varios ejemplos. Habría que actuar a tiempo y corregir y sancionar, porque no podemos seguir poniendo en riesgo estos servicios que son indispensables para millones de personas. Luis. Y a ver, si bien es cierto, no es per se un acto de corrupción, sí es una justificación válida para someter a un procedimiento de responsabilidad administrativa. A ver, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy clara al establecer que cualquier daño en la hacienda pública es sujeto de sanción. Y entonces, si tú compras algo que no le sirve al ente público que estás representando y eso te obliga a volver a gastar, estás generando un daño en la hacienda de ese ente público que debe ser sujeto de sanción. La cosa, por ejemplo, el ejemplo que nos ha dado Guillermo es el contrato para la modernización del sistema de torniquetes de la entrada y que les mandaron uno que no es el que habían pedido. El problema es si lo pagaron. Ese es otro tema, además. ¿Ok? Entonces aquí puede haber fallas tanto dentro de la Subdirección de Administración y Finanzas como en la proveeduría, unos proveedores que también se pueden estar pasando de listos, lo cual en México ocurre pues muy seguido, ¿no? Ahora, y Guillermo Calderón realmente, como tú dices, no se mete en eso, no se mete o prefiere no meterse, porque como tú dices, Fidel Rodríguez está protegido por personajes muy importantes de la política. Lo que sí te puedo decir que a raíz de que lo comentamos aquí en tu programa, al día siguiente mandó a llamar a todos los directivos, mostró el video de lo que comentamos y además exigió información. O sea, tiene fama de ser un hombre honesto, pero demasiado técnico y demasiado metido en las cosas operativas. Sí, no pero es el responsable a la hora, es como la que estuvo antes, la tal Florencia Ranía. Soy la directora, pero no la responsable. No, cuando tú eres director, es responsable de todo lo que ocurre en el organismo que está en tu cargo. Aquí no es de que eso no me toca. No te toca directamente, pero es responsable de que la persona encargada de un área lo haga bien. Si no lo hace bien, tú eres el responsable de mantenerlo en el cargo. Así de fácil. Se dice, se rumora y se comenta que después de esa reunión, alguien, que no puedo saber en este momento quién, le mandó a decir a Calderón que con Fidel no se metiera, que Fidel estaba protegido. Y evidentemente a raíz de eso, pues bueno. No, eso no ocurre en la 4T, perdóname, voy a discrepar contigo.
ese tipo de padrinazgos no ocurren en la 4T porque todo es por eficiencia y por lealtad a la 4T, ¿no? Claro. Se dice, se rumora y se comenta. Bueno, pero a raíz de eso, y como afortunadamente este es uno de los programas de mayor rating a nivel nacional, pues hay gente que nos confió ese ejemplo que te mandé, que sirve, insisto, como ejemplo para que lo que dijimos se demuestra que sí sucede y que me dicen que además como ese hay muchísimos. En Sonora no, ¿verdad? Desde que llegó la 4T en Sonora no pasa nada de eso, ¿verdad, Marco? En absoluto. Muy bien. Me río porque si no, lloro. Vamos a los mensajes, regresando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.